Bueno, cuando ya me toca tener cambios sistémicos en el adulto mayor. En el cardiovascular tenemos un aumento de la presión arterial y de la tensión arterial. Tenemos una disminución de los vasoreceptores sensibles. Tenemos soplos también que aparecen, tanto soplos sistólicos como los diastólicos. En cuanto a los diastólicos son los más anormales que se encuentran. Tenemos depósitos de lipofuscinas, degeneración de la MC y tenemos engrosamiento y rigidez de las válvulas del corazón. También aparecen las arritmias y la hipertrofia cardíaca. A nivel gastrointestinal tenemos una disminución de peso, aparece la hiperplasia ductal y fibrosis en el páncreas. Tenemos una intolerancia a la glucosa y aparecen las lipofuscinas y amiloides. En el hígado tenemos una disminución de tamaño y peso, hepatocitos, tenemos cálculos biliares, aumento de depósitos de las lipofuscinas. ¿Qué son las lipofuscinas? Es el pigmento que se conoce como del envejecimiento, que se produce a partir de la descomposición de los glóbulos sanguíneos dañados. En el esófago tenemos una disminución de peristalsis, incompetencia de los esfínteres y retraso en el tiempo esofágico. En el estómago tenemos disminución de movilidad, secreciones gástricas, tenemos una disminución de la pepsina y del HCl y tenemos atrofia muscular también. También a nivel intestino hay una atrofia muscular, disminución del peso y mucosa, así como de absorción de alimento a incontinencia fecal. Hay una disminución en la absorción del hierro y de la B12. Tenemos una disminución del gusto por pérdida de papilas gustativas, saliva y mala dentición. En cuanto a los órganos sensoriales, tenemos en la vista una disminución de la agudeza visual, tenemos una disminución en la amplitud de campo también, tenemos una acumulación de líquido, papilas mióticas y abombamiento del cristalino. A nivel de oído, tenemos una disminución de la audición, un engrosamiento de la membrana, aparece la perpiacusia y engrosamiento y crecimiento del vello en el oído. A nivel del sistema nervioso hay una disminución en la masa encefálica, en su peso, en el área ventricular. También hay una disminución de las células de Purkinje. Hay una disminución en la velocidad de procesamiento, hay disminución de memoria, tanto en la de trabajo como en la destreza motora, en el flujo sanguíneo. Tenemos un aumento de LCE, depósitos de lipofuscinas y amiloide, aparición del mecanismo compensadores de plasticidad y sinapsis. Hay una disminución de los neurotransmisores. En el sistema endocrino, en la parte de la hipófisis posterior tenemos síndromes inadecuados de la función de la ADH, cambios de comportamiento también se encuentran. En la parte anterior de la hipófisis tenemos un aumento de la prolactina y aumento de la FSH, LDH, ACTH, GH y hay una disminución de espermatozoides. En la tiroides no se encuentra una repercusión funcional, pero sí hay una disminución de las hormonas tiroideas. En cuanto a las paratiroides, hay un aumento de la ADH y una baja de calcio séricos. En sí hay una disminución de las hormonas sexuales, tanto de estrógenos como de espermatozoides, de testosterona. En cuanto al páncreas, hay un aumento de valores basales de glucosa de 6 a 14 miligramos por decilitro. Hay una disminución de receptores insulínicos y de sensibilidad a la insulina. En la corteza suprarrenal tenemos el aumento de fibrosis, disminución de secreción y excreción de aldosterona en sangre y orina. En el sistema respiratorio tenemos una disminución de los números de alvéolos y capilares, tenemos disminución de elasticidad, tenemos una menor inspiración y expiración máxima, va desapareciendo el reflejo de tos, tenemos una presión parcial de oxígeno disminuida también, aumento de curvaturas, hay un aumento de diámetro torácico, hay un aumento de diafragma y músculos debilitados, se cambia el tono de voz, el volumen y la calidad. En el sistema renal tenemos un adelgazamiento de la corteza renal, menor capacidad de concentrar orina, vaciado incompleto, incontinencia urinaria, infecciones urinarias frecuentes, esclerosis de arterias glomerulares. Tenemos un engrosamiento de membrana basal glomerular.
menores niveles de renina y aldosterona, aumento de incidencia de calcio. En cuanto al músculo esquelético, tenemos una disminución de estatura y masa muscular, fuerza y resistencia. Tenemos un aumento en la inflamación de las articulaciones, aparición de espolones óseos, marchas lentas y o patológicas. Hay un aumento de caídas, hay fragilidad ósea, fatiga rara, fatiga que se llega rápidamente. En cuanto a los signos vitales, en cuanto a la temperatura, un deterioro de la termorregulación, disminución de la capacidad de transpiración, en frecuencia cardíaca lenta, en reposo, tarda en aumentar en ejercicio y vasos sanguíneos menos elásticos. Frecuencia respiratoria, capacidad pulmonar reservada, aumenta de 25 lpm. Presión sanguínea aumenta normalmente hasta 150/90. En la figura corporal hay un tejido graso que se pierde en la periferia y en la grasa subcutánea. En cuanto al peso, hay aumento de peso hasta los 50 años y en la mujer hay un hasta de 70 años. Eso sería todo, mis. Gracias.